Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a hablar sobre si la historia inicial del ser humano realmente es como nos la cuentan, debido a que solamente hay dos formas en que los seres humanos conciben esto a través de la historia, y es que se habla del creacionismo, de que los seres humanos fueron creados por un Dios, o se habla de la evolución donde el ser humano fue evolucionando a través de muchos miles de años, llegando a ser lo que es hoy. Pero podrían existir otras formas de mirarlo, y eso es lo que vamos a hablar hoy, una posibilidad de alguien que tiene otro punto de vista y que de alguna forma cuenta una historia completamente distinta que nos llama muchísimo la atención y que podría en cierta forma también añadirse a una de esas teorías. Así que sin más preámbulos vamos a mirar el siguiente video. Busamasulu Credo Mutua, nacido el 21 de julio de 1921 y fallecido el 25 de marzo del 2020, fue un sangoma, es decir, un curandero tradicional zulú de África. Fue conocido como autor de libros que se basan en la mitología africana, el folclore tradicional zulú, los encuentros extraterrestres y sus propios encuentros personales. Su último trabajo fue una novela gráfica llamada Tree of Light Trilogy, basada en sus escritos de su libro más famoso. En una de sus historias cuenta cómo el ser humano comenzó y que el ser humano era realmente un conocedor de sí mismo, tenía una forma de comunicarse distinta, tenía lo que podríamos denominar hoy día poderes o superpoderes. Era un ser humano excepcional con muchas capacidades que lo hacían trabajar internamente. Cuando el ser humano miraba hacia el firmamento, lo que veía era una nubosidad gruesa. Era casi que imposible ver el sol, y la luna se veía de una forma muy opaca. Los seres humanos vivían en armonía y existían muchos bosques alrededor, y todo era una completa paz. Podía experimentar la libertad, podía experimentar la unión entre ellos, y tenían una gran comunicación y eran prácticamente uno solo. Una de sus formas de comunicarse era muy parecida a la de los animales, donde utilizaban también ciertos gemidos y ciertas formas que los hacían ver de alguna forma muy similares. Cuando ellos querían comunicarse con una de sus mujeres, lo que hacían era utilizar lo que podríamos denominar hoy día la forma de telepatía. Solamente pensaban en ella, pensaban en el olor de su esposa o de su mujer y encontraban la forma de comunicarse de otra manera. Los hombres de esa época eran muy pacifistas, es decir, no utilizaban la violencia con los animales. Incluso los animales que tenían alguna incapacidad o que ya eran muy viejos, ellos mismos se daban en sacrificio hacia sus cazadores y se entregaban. Era un acuerdo entre las dos partes en donde no se veía afectada la naturaleza que los rodeaba. Era tanto el desarrollo que tenía el ser humano en esa época que podía comunicarse con todo su entorno, con toda la naturaleza. Tenía una comunicación directa y sucedían cosas muy impresionantes, como por ejemplo cuando un día querían de un fruto de un árbol, podían hablar con el árbol y pedirle la autorización, y una vez que el árbol autorizaba dejaba caer sus frutos para que el hombre pudiera recogerlos. Pero un día todo cambió. Se dice que vinieron los dioses, aquellos que vinieron del cielo, llamados los Chitauni. Estos seres vinieron en naves estruenduosas y empezaron a descender poco a poco y se acercaron hacia la humanidad que existía en ese tiempo, y venían con muy malas intenciones. Todo lo que querían era en cierta forma hacer el papel de conquistadores, en donde al venir obligaron a todos los seres humanos, los reunieron a la fuerza, prácticamente de una forma violenta, y los obligaron a que los escucharan. Estos dioses, llamados dioses,
Tenían una forma muy parecida a la del ser humano, pero con la diferencia de que eran altos y tenían colas muy largas. Tenían unos ojos que parecían más de animales, unos ojos profundos que no se veía algo que emanara bueno de estos seres. Pareciera que no tuvieran absolutamente nada como lo que nosotros denominaríamos un alma o algo así. Estos seres tenían 3 ojos, uno en el centro que era de color rojizo y que en cierta forma se veían bastante aterradores, y que eso nos podría hablar de todo lo que sucede hoy con ese famoso ojo en el centro. Una vez que ellos tenían a los seres humanos, lo que hicieron fue quitarles todo el poder que el ser humano tenía, todo aquello que los hacía comunicarse de otra manera, y lograron que ellos hablaran por primera vez lenguajes o idiomas. De esta manera ellos empezaron a lograr una división en el ser humano, y todo empezó a convertirse en un caos. Y todo aquello que era armonía entre ellos se fue cada día dividiendo más. Ya no eran los de antes, ya no eran unos solos, sino que estaban completamente divididos. Ya habían pasado a un plano completamente distinto, en donde era imposible ponerse de acuerdo. Los idiomas trajeron tanto daño que los desviaron de todo ese conocimiento que ellos habían adquirido por ellos mismos. Vemos cómo en la actualidad todo eso sigue influyendo hasta nuestros días, en donde el ser humano sigue dividido, sigue en conflictos, sigue en guerras, y tenemos grandes problemas sociales. También estos dioses Chitauri lo que hicieron fue colocar en los seres humanos sentimientos de avaricia, sentimientos de independencia, y todos aquellos empezaron a distribuirse, a construir sus propias aldeas. Allí surgieron las ciudades, y en un futuro fueron surgiendo lo que hoy denominamos países, ya que cada uno empezó a colocar sus fronteras, y de esta manera tenemos lo que en la actualidad existe. El ser humano se volvió codicioso, solamente buscaba el dinero, y en esa época, cuando no existía el dinero, todo lo que se manejaba era con los animales, con el ganado. Y se volvió el ganado en cierta forma una fuente de ingreso, en donde cualquiera que tenía más ganado pues empezaba a adquirir más poder. De esta forma entonces fueron formándose las clases sociales, los hombres poderosos, los países poderosos y los países inferiores. Empezó la riqueza y la pobreza, empezaron las desigualdades sociales, y todo sencillamente porque el poder de la avaricia llegó al hombre, la independencia llegó a él, y entonces empezamos a experimentar una serie de cosas que han traído problemas hasta la actualidad. También estos Chitauri vieron que la tierra era esplendorosa, y decidieron que las mujeres deberían contribuir a que ellas empezaran a buscar lo que se denomina minerales, cosas que no se conocían en esa época, pero que ellos sabían que existía. Y allí las mujeres descubrieron todo esto, que fue el oro, la plata y el bronce. Todo esto empezó a ser parte del comercio del ser humano, y también los llamados dioses se beneficiaron de alguna manera porque tenían un plan para ello. También le dijeron al ser humano: de ahora en adelante todo cambiará, ustedes tendrán líderes, tendrán reyes y les harán caso, porque entonces verán las consecuencias. También quitaron toda la nubosidad gruesa del cielo y pusieron las estrellas para que se pudieran ver, y entonces todo cambió. El ser humano empezó a experimentar unos atardeceres distintos, unos anocheceres completamente diferentes, y les dijeron: ahora ustedes mirarán al cielo y se darán cuenta que allí está realmente el Dios o los dioses, y ustedes tienen de ahora en adelante que adorarlos. Ustedes solamente vivirán para los dioses, ustedes harán sacrificios para ellos, y de ahora en adelante ya no pensarán más solamente en ustedes, sino que vivirán única y exclusivamente para estos dioses. Hemos visto cómo en esa época
antes de que vinieran estos seres, el ser humano no tenía ningún Dios, no pensaba absolutamente en adorar a ningún Dios. Sencillamente el ser humano tenía el conocimiento de que podía mejorar cada día internamente, que el poder estaba en él mismo y que una vez que terminaba todo volvía a la tierra, y que ellos veían el volver a la tierra como que el poder volvía a la tierra que le había dado todo. Todas estas cosas fueron cambiando con el tiempo y nos damos cuenta que estos seres lo que hicieron fue crear en cierta forma una agenda desde un principio, la cual, según esta historia, sigue en efecto, y vemos cómo están dominando el mundo y siguen entre nosotros, y que muchos de ellos que están mezclados, porque los Chitauri dijeron que todos estos reyes que ellos colocaron llevaban su sangre, por lo tanto aquellos que gobiernan el mundo, aquellos que tienen mucho poder, pueden tener una parte híbrida en ese aspecto, y son los que están gobernando para llevar al mundo hacia la agenda que ellos quieren. Vemos como este famoso ojo que todo lo ve, que está en el centro de las culturas, que está incluso en la economía, en los billetes, vemos que lo han adorado muchas culturas, y hoy empezamos a entender un poco con esta historia de que ese tercer ojo, o ese ojo que todo lo ve, tiene que ver con estos seres Chitauri que desde un principio cambiaron al ser humano para su propia agenda. Después de ver este video, pues uno se hace muchas preguntas, y es el hecho de que muchas cosas tienen sentido. Número uno, algo que nos deja como un poco de moraleja, es que el ser humano, de haber sido esta historia real, pues tenía digamos, una fuente de comunicación completamente distinta, tenía una armonía con la naturaleza, con todo, con los animales, con los árboles, con todo lo que lo rodeaba. Había una comunicación. Al parecer, después del tiempo, pues toda esa comunicación se perdió en el momento en que el ser humano empieza a comunicarse de una manera completamente distinta, en donde ya no existe ese poder que tenía, ¿no? Ese poder de poder pensar y que las cosas sucedieran. Creo que de alguna forma nos pudieron haber robado o haber quitado el poder de que podamos nosotros tener esa armonía con el planeta, con todo lo que nos rodea, y sobre todo el hecho de poder desarrollar esos poderes dentro de nosotros, que incluso nos podían llevar hacia el hecho de podernos curar nosotros mismos, al hecho de que el poder en la mente era muy importante, e incluso esas conversaciones telepáticas, etcétera, que de alguna forma hacían de que el ser humano tuviera otro tipo de conocimiento, y que iba más que todo enfocado a un conocimiento interno, y que todo eso se fue perdiendo y nos independizó completamente de todo lo que nos rodea, y por eso tenemos esa enemistad mucho entre hombres, animales, entre la naturaleza, y estamos prácticamente en una guerra donde estamos destruyendo muchas cosas. Lo dejamos en este punto. Me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que realmente existe otra forma en donde el hombre evolucionó? ¿O solamente crees que esas dos teorías que siempre se han manejado, el creacionismo y la evolución, son sencillamente una de esas dos? Pero bueno, importante escuchar tus comentarios y tus buenos aportes. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.